tiene validez jurídica, es decir, este informe o los datos de este informe se podrían utilizar en sala judicial, por ejemplo, en un tema de torturas, en una denuncia de torturas. Me lo puede confirmar Miguel Ángel Navarro, que es miembro de Kimen, una asociación de estudios de problemáticas sociales que ha participado además él como psicólogo y perito en este informe sobre incomunicación y tortura. Miguel Ángel, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. El primer dato, y es que este informe se podría utilizar en posibles casos de tortura, denuncias de tortura en sala judicial, Miguel Ángel. Pues en aquellos casos en los cuales no hubiera prescrito el delito, sí. De hecho, hay algunos de los protocolos de Estambul que ya se han comenzado a utilizar. En el juicio que hubo hace unos cuantos meses contra 40 jóvenes de Seguí, hubo algunos de los jóvenes que presentaron el protocolo de Estambul como prueba de que la autoincriminación había sido hecha bajo tortura, y en la resolución del juez nombra las 40 personas, como sabéis ya bien, fueron absueltas, y uno de los datos que da el juez es que efectivamente considera que el protocolo de Estambul es un instrumento adecuado para decir pues que esos jóvenes se habían autoinculpado después de haber sufrido torturas. Miguel Ángel, estas 45 personas han sido torturadas y lo han denunciado, pero durante mucho tiempo se les ha considerado mentirosos incluso. Sí, Miguel Ángel, ¿cómo afecta esto a una persona? Porque sé que, hablando de reparación, hay algo que incluso puede ser igual de dañino, o mayor el perjuicio que se puede hacer a esta persona si consideras que no es cierto lo que está contando. Sí, nosotros decimos en el informe dos cosas. Una de ellas decimos que se sufre una doble victimización. Por una parte, la victimización de haber sido objeto de tortura, y por otra, la victimización de que haya un sector importante de la población que no te crea, y sobre todo que se estigmatice como una persona que obedece leyes de una banda terrorista, en este caso, ¿no? Entonces, eso es algo que a la gente, pues como es normal, pues le afecta bastante. Y, por ejemplo, cuando hablamos de la reparación, algo que las 45 personas tenían una unanimidad, es decir, era que lo primero que consideraban importante es que se reconocieran los hechos. O sea, las 45 personas hubo unanimidad de que lo que más les repararía a ellos el daño sufrido, más allá de incluso las medidas económicas o cualquier otra, era el reconocimiento de los hechos. 30 formas diferentes de cómo torturar a una persona. Sí, Miguel Ángel. Sí, más de 30 técnicas que se han encontrado en los diferentes relatos, y muchas de ellas, la mayoría de esas 30 técnicas que hablamos, son muchas de ellas cuestiones psicológicas, tortura psicológica. ¿Qué tipo, Miguel Ángel? Pues desde amenazas a la familia, simulacros de violación, simulacros de ejecución, dilemas, lo que se considera el dilema del prisionero, poner a la persona en una situación extrema en la cual tiene que elegir entre perder o perder. Un montón de situaciones que, acompañadas de muchos casos de violencia física, o no tanto a veces violencia física, pero sí que, por ejemplo, ejercicios físicos que colocan a la persona en una situación física extrema, lo que consiguen hacer en un momento determinado es que la persona quiebre su identidad. O sea, un momento en el cual la persona, su, digamos, estructura de personalidad, su ser como persona, pierde sentido en ese entorno en el que está, junto con la deprivación del sueño, un montón de técnicas que hacen que la persona llegue a un punto en el cual quiebra como ser humano, y ese es el momento en el que la persona es capaz de hacer cualquier cosa con tal de salir de esa situación. Miguel Ángel, ¿qué secuelas dejan esas torturas en esas personas? Bueno, pues lo primero que habría que hacer es reconocer que son víctimas. Eso es lo primero, ¿no? Es decir, nosotros lo que decimos es que los principios de las Naciones Unidas siempre hablan de 4 principios. Siempre se tienen presentes 3. Discurso político en Euskadi también se dice: verdad, justicia y reparación. Resulta que en Naciones Unidas siempre dice que hay un cuarto que siempre nos olvidamos de él, que es la no discriminación. Naciones Unidas dice que tiene que haber verdad, justicia, reparación y no discriminación. Entonces nosotros lo que decimos es que en este caso hay una discriminación con unas personas que han sido víctimas de una vulneración de derechos humanos, que además está reconocida a nivel mundial como es la tortura. Entonces nosotros lo que decimos es que la gente que ha sufrido tortura debe de ser reconocida como víctima de violación de derechos humanos. Es obligatorio que tengan una reparación, y como tal se debe reconocer por las instituciones públicas. Lo dice Miguel Ángel Navarro, que ha trabajado en la redacción, en la elaboración de este informe. Miguel Ángel, un abrazo, gracias. Vale, muchas gracias.